a Claro, Buffon y a Casillas era Neuer en muy el sentido ágil, de, pero de vez en cuando cometía algún error a la hora de no, cazar centros. Cazar centros y cometía cometía sus errores. cantaditas, claro que no, pero ¿quién no? Neuer ha tenido varias también, ¿no? En ese pase, queriendo salir de abajo, haciendo pases, se ha equivocado bastantes veces. Incluso No, yo creo que Les ha es Gattuso también sí, para que se tiraba esa faceta, Seydorf, decía, Pirlo, para que Kaká y Seedorf y todos ellos. Pirlo pudieran también liberarse. Pero tal vez Kaká no tanto porque Kaká era un medio. Mi DT es Zinedine Zidane. 3 temporadas nada más, no, no lo admito. No lo Tres admito, no lo admito, temporadas, pero porque no, tres no se ha medido, o temporadas sea, 3 temporadas, ganando ganó seguido. 3 Champions y no se ha medido más. Lo siento, no acepto Zinedine Zidane. Mi candidato sería en cualquier caso Mourinho. O sea, con el Porto y con el Inter. No, Dios mío, eso es una barbaridad de Bueno, logro. y Lo- ¿Quiénes son los 11 mejores jugadores de la Liga de Campeones de Europa? ¿Cuál es el 11 ideal de la competición de clubes más importante del mundo? Y por Liga de Campeones de Europa nos estamos refiriendo desde su formato actual del año 1992. Pero más importante, más que sencillamente decir por qué son los 11 mejores o el 11 ideal, ¿por qué cada uno es el mejor? ¿Por qué cada uno es el mejor lateral izquierdo, el mejor lateral derecho, el mejor mediocentro, el mejor delantero? Eso lo vamos a explorar un poco el día de hoy en este episodio de Fútbol Rock and Roll. Vamos a explorar también 5 candidatos por cada posición. El criterio ha sido relativamente sencillo. Estamos evaluando principalmente el desempeño individual de cada uno de los candidatos en la Liga de Campeones específicamente, independientemente de cuál haya sido su desempeño en otras competiciones, ya sea con selecciones, ligas y copas domésticas. Si su desempeño fue muy bueno o muy malo en esas competiciones, no afecta cómo evaluamos su desempeño específicamente en la Liga de Campeones. Y ese va a ser nuestro criterio y tenemos 5 candidatos por cada uno. Entonces, no sé si pasamos de un solo a definir el mejor portero. Eh, Rafa. hola Roy, ¿qué tal? Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Fútbol Rock and Roll, nuestro episodio número 6, donde bueno, ya Roy explicó bien sobre lo que vamos a debatir, un tema súper interesante y con mucho jugo para sacarle, ¿no? Porque bueno, la verdad que esto al final va de gustos, porque creo que en cada posición todos los candidatos tienen los papeles y lo necesario para decir, bueno, aquí estoy yo y yo soy el mejor en la historia de la Champions. Creo que a excepción de un par de puestos o tal vez tres, la pelea está bastante reñida. Antes de pasar con los porteros, les explicamos que en caso de que Roy y yo no lleguemos a un consenso, cada uno tiene la posibilidad de realizar un veto para poder imponer su jugador por encima del otro. Si Roy hace un veto en el portero, ya luego el próximo veto me tocaría a mí. Así, cuando no lleguemos a consenso, podemos resolverlo. Bueno, Sí, los no, porteros. yo creo que el portero va a estar allí difícil porque hay 5 monstruos aquí, ¿no? Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, todos las han ganado, todos tienen más de 40 porterías a cero cada uno, distintas leyendas. Aquí está difícil, aquí no Bueno, es sencillamente bueno, decir cuál es tu no, favorito. no todos las han ganado. Gianluigi Buffon tiene 3 finales perdidas, Claro, claro, 2003, claro. 2015 y 2017. Sí, 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 sí. Tiene, Lamentablemente con la Juventus es difícil ganar porque llegan a muchas finales y no las ganan, desafortunadamente y no para la las vecchia ganan, señora. les da frío en la final. En cambio, otros son Pero mira, figuras, porque por ejemplo Peter Sech fue figura del Chelsea cuando la ganaron en el 2012 porque el Bayern atacó, 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 pero Peter Sech detuvo de todo y fue figura ese año, por ejemplo. claro, incluso en los penales, ¿no? Creo que esa final fue a penales y él tapó el último penal y le dio el título al Chelsea. Lo de Buffon es Sí, un caso, de verdad, que a mí particularmente me da bastante lástima porque para mí es uno de los mejores porteros de la historia. Haber llegado a 3 finales, tener 120 partidos en la Champions, tener 52 vallas invictas en la Champions. O sea, tienes unos números espectaculares, dijimos que no íbamos a tomar en cuenta las carreras fuera de la Champions, pero bueno, tienes una trayectoria, la verdad, impecable.
Sí, Que aunque ganaste, ganaste, no. ganaste, ganaste un mundial y estuviste tan cerca de que se te diera la Champions y no se te dio en 3 oportunidades. Sí, sí, yo creo que podemos ir descartando más bien. O sea, bueno, pareciera. Porque dijimos que no vamos a tener en cuenta la parte externa. Aquí tenemos tres campeones del mundo: Casillas, Neuer, Buffon. Buffon, quizás por no haberla ganado, no estaría en primer lugar. Yo descartaría quizás también. Oye, está bien difícil. Bueno, no, el descarte parece que tampoco va a funcionar. Si quieres, yo me voy de un solo con mi candidato. Tú te vas, No voy a ser aquí tienes, imparcial al respecto, pero yo creo que Don Manuel Peter Neuer es obviamente el mejor portero de la historia para mí, en parte por lo que ha hecho en Alemania, lo que hizo en el 2014 fue mítico, pero incluso si no tienes en cuenta eso, para mí la lógica es demasiado sencilla. La habilidad de detener tiros de estos cinco porteros es similar. Los cinco detienen tiros, o uno es un poco mejor que otro en bueno, una la verdad cosa, creo que pero no creo que Manuel sea, Neuer le no creo que suma. sea No, similar. Yo creo que, por lo menos, si comparas a Neuer con Buffon, creo que pueden tener unas características parecidas, pero creo que las características principal de Iker Casillas, de ese reflejo gatuno que tenía, creo que es lo que lo caracteriza y teniendo un físico mucho menor a claro, Buffon y a Neuer en el sentido Casillas era muy ágil, de estatura. pero de vez en cuando cometía algún error a la hora de No, cazar centros. Tuvo una época en su vida en que le costó bastante cazar centros y cometía cometía sus errores. cantaditas, claro que no, pero ¿quién no? Neuer ha tenido varias también, ¿no? En ese pase, queriendo salir de abajo, haciendo pases, se ha equivocado bastantes veces. Incluso No, yo creo les que ha costado participación en Champions salir por errores de sí, Manuel Neuer. yo creo que el más seguro de los cinco, el que daba más garantías, exceptuando sus últimos 3 años, porque ya estaba pues viejo, era Buffon. Él destacaba por tener un gran agarre de balón, disparos que le hacían, tomaba la decisión adecuada, pero yo creo que está, eh, digo por las estadísticas totales. Primero, entre Neuer y Casillas, porque son los que tienen más partidos jugados, tienen más de 150 partidos jugados, tienen más de 50 porterías a cero los dos, tienen más de 2 títulos los dos ganados. Eh, y nada, yo me inclino ligeramente a favor de Neuer porque en los aspectos netamente del portero, de tener, bloquear centros, salidas uno a uno, comandar el área, uno puede ser un poco mejor que el otro en un lado, pero van a ser similares. Pero yo creo que todo lo que asuma, además, a un equipo Neuer con el tema del juego de pies, de lanzar con las manos, etcétera, es casi jugar con un jugador adicional. Sí, Entonces, bueno, no, yo me sin voy por ninguna Neuer. duda, Neuer generó una revolución en la portería con esa nueva manera de un arquero líbero moderno de jugar, ¿no? De salir con el pie, salir del área, tocar la pelota, recibir, estar pendiente de los pases filtrados y tener esa salida rápida por estar siempre adelantado. La Sí, verdad que creo que es un plus que tiene él haber redefinido ese estilo, esa posición y haber como creado esa revolución. sí, Pero creo que Edwin van der Sar es un portero que estamos dejando de lado, que tiene una particularidad que no tiene mucho, que es que jugó 5 finales. De las 5 finales que jugó, ganó 2. Ganó con 13 años de diferencia cada una. Ganó con el Ajax en 1995 y luego ganó con el Manchester United en el 2008. Y algo que me llama la atención es que solo con 98 partidos jugados tuvo 50 porterías a cero. Es decir, de los 5 candidatos que tenemos, entre partidos jugados y porterías a cero, es el que mejor promedio tiene. sí, pero bueno, Entonces, ahí me pareció que la estadística de porterías a cero siempre es un poquito engañosa en el sentido de que, oye, es mérito de todo el equipo, de es cómo mérito de todo el defienden equipo. las porterías a cero, ¿no? Pero, bueno, ¿y con cuál te vas tú, Además, pues? Si por te otro, toca decidir uno no, solo. porque es que la edición está muy difícil, porque mira, por otro lado, Casillas, que debutó a los 18 años en la Champions, ganó una final siendo muy joven, es el que de todos el que más títulos tiene 3 títulos. Entonces me parece que también, por eso que era lo que hablamos en un principio, me parece que todos tienen las credenciales para decir, mira, yo soy el mejor portero. Pero en este caso me voy a decidir por Edwin van der Sar. Creo que me inclina hacia él
haber tenido 50 porterías a 0 en 98 partidos jugados, haber ganado 2 títulos, uno siendo muy joven, uno siendo ya prácticamente en el ocaso de su carrera, y haber jugado 5 finales, creo que eso es lo que me inclina por él. Ok, bueno, creo que lamentablemente aquí no llegamos a consenso y me veo obligado a usar yo el primer veto. Te voy Entonces a, eso quiere decir que voy a, tú vas a me usar el veo, próximo veto. me Me veo veo obligado a usar el primer obligado, veto. No, estoy aquí porque con yo mi, soy estoy aquí portero y sé del tema, porque yo soy portero toda mi vida, sé del tema. estoy aquí con mi camisa del Bayern y me veo Sí. obligado a ejercer mi veto para que Mi quede opinión muy Neuer. objetiva es que, no, no, en serio, para mí la lógica, el argumento de peso es, los cinco son porteros extraordinarios, Buffon era muy seguro, Casillas era muy bueno en los 1-1 y unos reflejos insuperables, Peter Sech y Van der Sar tenían un alcance aéreo magnífico, Manuel Neuer es considerablemente bueno en todas estas y además tiene el peso del aporte que le hace al resto del equipo, que equipos con sistemas de posición podían confiar en él y eso es al final lo que hace bueno un jugador, cómo contribuye a que su equipo gane. Entonces él contribuía deteniendo y también apoyando. Entonces esa es la explicación del veto. Si no hay consenso, entonces nos quedamos con Manuel Peter Entonces Neuer nos de quedamos titular y de banca le van con Edwin van con der Edwin Sar. van der Sar. Entonces, por cierto, hemos definido una formación 4-3-3 para esto, pero ya la irán viendo. 4-3-3 Eh, con el mediocampista defensivo, el pivote, ¿no? sí, Y dos más ofensivos. Ok, ok. ¿qué te parece? Vamos con Continuamos el ahora con lateral derecho, lateral izquierdo. Lateral lateral izquierdo, izquierdo. izquierdo. Ok. Aquí Ah, tenemos otra tenemos vez 5 cinco. monstruos también. Marcelo, Lizarazu, Ashley Cole, David Alaba y el gran Roberto Carlos. Sí, yo aquí lo veo un poco menos equilibrado en el sentido de que los cinco son fantásticos, los cinco son fenomenales. Bueno, pero ya, aquí la historia futbolística casi que se inclina por dos. Si quieres por tres, pero es más, ¿sabes qué? Para que no veas, no me acusen de ser poco objetivo, Ya vas a decir que no, Lizarazu. yo descartaría a Vicente Lizarazu y a David Alaba. Solo, pues como mención de honor, brevemente decir, Vicente Lizarazu, un lateral izquierdo muy bueno, campeón en el 2001. David Alaba también un lateral izquierdo muy bueno, campeón con el Bayern en el 2013. Hacía una pareja fenomenal con Ribery, pero yo creo que no les da en términos de recorrido, aporte ofensivo y defensivo, como, sobre todo ofensivo, como sí lo hacen Roberto Carlos, Ashley Cole y Marcelo. Sí, Entonces, de esos tres, ahí sí me queda la duda de cuál. ¿Cómo lo ves tú? mira, o sea, para serte sincero, yo estoy entre Marcelo y Roberto Carlos. Estoy entre esos dos brasileros que ocuparon el lateral izquierdo del Real Madrid en distintas épocas, ¿no? Y que casi se solaparon. Mira, Marcelo tiene 5 Champions ganadas, 9 goles y 24 asistencias en el torneo. Es un lateral que veíamos esa posibilidad que tenía en el sistema de Zidane de transformarse en un mediocampista más y juntarse con Cristiano Ronaldo. Tenía muy buen centro, muy buena pegada, muy buen drible, muy completo. Defensivamente no era malo, no era de los mejores, pero creo que su labor defensiva, a mi parecer, que está un poco por debajo de la de Roberto Carlos. Por otro lado, Roberto Carlos Yo, también cumple todas esas características que nombré también de Marcelo, pero además era un poco mejor defendiendo, tenía una rapidez increíble y la pegada que tenía, que es una pegada que yo no, la verdad no se le he visto a más nadie en el mundo del fútbol sí, al paso de los años. yo creo que la contribución de Roberto Carlos a un equipo en general es devastadora. Es más, Roberto Carlos me parecía un carrilero tan completo que imagínate lo que hubiese sido de él con una alineación de cinco, o sea, de Una defensa de alineación tres y dos moderna. carrileros, ¿no? Ese Es sí. decir, hubiese sido algo impresionante. Creo que el despliegue físico de Roberto Carlos en cuanto a la fuerza, porque era bien bajito, pero él podía disputar cuerpo a cuerpo con cualquiera. La velocidad que tenía, es decir, era más fuerte y más rápido que Marcelo. Su pegada de lejos, o sea, generaba terror en las defensas y entonces la gente corría a Bueno, marcarlo y es eso el luego él podía hacer un centro.
De los cinco es el defensa con más goles. Tiene 16 goles en Champions, Roberto Carlos. Ah, No sí, sé y cuántos, más las asistencias que debe tener, o no sea, sé cuántos asistencias habrán sido épocas. de tiro libre. No sé cuántos habrán sido de tiro libre, O pero imagino que por lo menos más del 50% habrán sido de tiro libre. de tiro libre o de tiro lejano. Sí, También eso los centros seguro. que hacía. Bueno, si no recuerdas, Entonces yo me, voy, no sé yo me si te voy con acuerdas Roberto Carlos. el centro A que le Zidane, hizo claro, a Zidane obviamente. en la Obviamente. final Contra el Bayer Leverkusen. contra el Leverkusen. Sí, por Centro supuesto que lo de... recuerdo. Mira, por cierto, hay una anécdota que me da mucha risa de Roberto Carlos y Zinedine Zidane hablando en un pasillo del Real Madrid, los están grabando y él como que están hablando de la final que perdió del Mundial contra Francia, que Zidane se ríe y le dice que son los únicos 2 goles de cabeza que ha marcado en su vida. Sí, 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 Pero, sí, sí, sí. pero también hay otra parte donde hablan justamente de este gol y Roberto Carlos bromea y dice, no, es que le mandé, ¿cómo no vas a hacer ese gol con ese centro que le mandé un centro perfecto, un centro medido, y si te pones a ver el centro fue un De polvazo que el emergencia. balón se iba y le dio así, y el balón le Sí, sí, cayó sí, 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 así. sí, 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 sí. Mira, Sí, aquí yo creo que creo que no va a haber necesidad de ejercer ningún veto aquí, yo también me quedo con Roberto Carlos. Para mí Roberto Carlos es el mejor lateral izquierdo en la historia de la Champions League, sí, yo estoy de acuerdo y de suplente ponemos a Marcelo. y de suplente Eh, ponemos a Marcelo. de suplente Marcelo. Eso quiere decir que podemos pasar a la siguiente posición. Tenemos hasta ahora a Manuel Neuer de portero, Roberto Carlos de lateral izquierdo y vamos a pasar a los dos centrales. Hemos hecho una lista de 5 centrales por un lado y 5 centrales por el otro para hacerlo más interesante. Eh, la primera rivalidad de centrales nos pone varios pesos pesados. Sergio Ramos, Carles Puyol, Alessandro Nesta, Marquinhos y Río Ferdinand. Bueno, aquí hay que hacer una Yo... acotación aquí antes de empezar esta discusión y es que Marquinhos es el único jugador que hemos hecho la excepción de meter y que aún siga con su carrera activa. No hemos tomado en cuenta, por ejemplo, en otras posiciones importantes jugadores que han tenido un Bueno, buen además de desempeño hasta Neuer, ahora que no se ha Ah, retirado, pues. bueno, Neuer no sé, es verdad, Neuer tampoco se ha retirado, pero bueno, ya Neuer tiene el currículum para estar aquí de Sí, sobra, al igual que Marquinhos también lo tiene y por eso está aquí, con 3 finales y un bicampeonato ya con la cabeza puesta en convertirlo en un tricampeonato y poder igualar al tricampeonato del Real Madrid. Pero bueno, quería dejar eso ahí en constancia yo, por si en alguna posición ven algún jugador que ustedes piensen que puede estar, pero no está, es porque tal vez todavía le queda mucho camino por recorrer en la Champions. yo, yo en esta la veo un poquito más fácil, de hecho. Es que no Claro, está todos son fenomenales. aquí no hay ninguna duda, aquí no hay ninguna duda. Yo creo que ni los que, creo Marquinhos, que por supuesto, ni los Marquinhos, que, Marquinhos. yo creo que ni los que nos están viendo tienen ninguna duda de que el central es Sergio Ramos. Sí, 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 No, sí. no, Creo o sea, no es que... que, o Bueno, sea, pero, es el, demos la justificación al menos, o sea, no, porque puede ser claro, por evidente, supuesto, pero ¿por qué los otros no? O sea, yo creo pero es que que... mira, o sea, justificarlo es muy fácil, es porque no es que tiene una o dos cosas, o sea, tiene un abanico de características que lo hacen ser, para mí, el Central Champion, pero histórico, histórico. Primero, es el central que más goles tiene en la Champions. Sí, Letal de cabeza. No solamente goles, sino goles importantes, ¿ok? Tiene goles en finales, y no solamente en una, creo que tiene gol en 2 finales, si no me equivoco. El empate de cabeza contra el Atlético de Madrid, y creo que también marcó otro gol en alguna otra final. no, Además de y eso, yo creo que además... el liderazgo que ejercía en la saga del Real Madrid, peleándose contra los mejores delanteros. Capitán de las Champions del Madrid, 5 Champions ganó con el Madrid, eso creo que... No, y además sus cualidades como tal de central, en su momento pues era un central bastante agresivo, podía combatir la pelota de forma adecuada, hacer intercepciones de forma adecuada. Claramente, en su nivel de central como tal, en lo relacionado propiamente al arte de defender, o sea, uno pudiese decir que está al mismo nivel de Nesta, por ejemplo. O que incluso Nesta tenía la capacidad de defender más que Ramos. Alguien podría decirnos eso. Eso pudiese ser verdad. Pero todo lo... Nesta tenía una capacidad de anticiparse a las jugadas para poder cortarlas de raíz. Creo que sí tienen características
tienen características parecidas, pero creo que Sergio Ramos tiene un abanico de características, o sea, creo que tiene múltiples recursos a la hora de Sí, defender. no, 100% Anticipaba, de era acuerdo. bueno Es de más, cabeza, hay era centrales que agresivo, no. era líder. Sí, no vamos a profundizar demasiado en uno donde ya estamos de acuerdo. O sea, yo creo que la justificación es, o sea, quizás a nivel defensivo está parejo con otros centrales que le Bueno, o compiten. sea, y De te hecho, digo, hay y pues centrales aquí, que no aquí están aquí, también, que nos aquí, faltan. O sea, y aquí está Puyol, que no hemos hablado de Puyol, que también es un candidato serio. Lo que pasa es que se topó a Sergio Ramos y para mí no le da para estar por encima, pero Puyol tiene no, tres pero finales fíjate, disputadas, tres para mí, finales para mí el segundo ganadas. aquí, para mí el segundo aquí eh, hubiese sido Alessandro Nesta. Nesta. Para Para mí mí el aquí el segundo segundo, hubiese para sido mí el Nesta. segundo hubiese sido Puyol. La verdad es que creo que con el sistema táctico que usaba el Barcelona, que requería un defensa cerca de la línea del medio campo, porque jugaban tan adelantados y la velocidad que tenía Puyol para poder, cuando los agarraban de contra, llegar. Varias veces también se le vio, no, hay varios highlights de Puyol no llegando, pero creo que la mayoría de las veces Puyol se venía una contra, el delantero solo y Puyol llegaba. Creo que él Sí, también, y además también pero la función de liderazgo que ejercía en el Barcelona y sobre todo un futbolista muy correcto, un futbolista que sí, le sí, alejado de sí, la sí. polémica, Que no, alejado de que, las que no, no es lo que le cosas, sobra a Sergio Ramos. Eso no es que lo no, que le sobra a Sergio que Ramos. no es lo que le sobra a Sergio Ramos, Pero bueno, exactamente. para cerrar esta posición, que quizás la otra de centrales va a estar aún más interesante, Sergio Ramos, por su capacidad de defender, su agresividad a la hora de defender, pero sobre todo, lo que lo diferencia de los demás, su liderazgo y su capacidad ofensiva en momentos claves con cabezazo. Por eso es el Exactamente. primer central escogido en este once histórico. Y como Fíjate que ni siquiera suplente, tuvimos que mencionar los méritos colectivos, que no queremos hacer demasiado alarde de los méritos colectivos, porque si no aquí metemos puro jugador del Real Madrid que tenga 5 Champions. Entonces, sí, exacto. no es Creo lo que que queremos caer. eso también hay que también dejarlo claro, porque imagínate, si la referencia fuera los más ganadores, entonces aquí en este Puro jugador 11 del estuviera Milan puro jugador y del puro Madrid. jugador del Milan y del Madrid, incluso yo creo del Madrid, pues pudiéramos meter hasta Nacho aquí, Sí. imagínate. Lucas Vázquez, Bueno, Nacho, o sea, vamos a ver el próximo central. Creo que no va a estar tan fácil esta vez. Eh, bueno, no, aquí bueno, también. ajá, Maldini, es que Piqué, hay, Pepe, Terry y Desailly. Eh, bueno, aquí lo único difícil, a mi parecer, era si metíamos a Maldini de lateral izquierdo o de de lateral central. Si izquierdo te o soy de sincero, central. es que la carrera de Maldini, o sea, perdón, me parece una barbaridad. De los mejores laterales izquierdos de la historia en los 90 y de los mejores centrales de la historia en los Sí. 2000. Creo que, wow, aquí pudiéramos debatir, pero creo que nos inclinamos ligeramente hacia el Bueno, sí, italiano, ¿no? no, Como, yo me inclino totalmente hacia Maldini, 3 Champions, 6 finales, tiene el gol más rápido hecho en una final, marcó a los 51 segundos, haber jugado, bueno, en su momento Sergio Ramos empezó como lateral derecho también, aunque no tuvo tanto recorrido en esa posición como la tuvo Maldini en el lateral izquierdo, pero a ver, sí, que yo creo que es para ponderar que Maldini haya empezado jugando como lateral, haya sido un monstruo jugando como lateral y después se haya puesto central y también haya sido un monstruo jugando como central. sí. Me- Lo cual claramente no quiere decir que los otros no sean buenos, obviamente. Terry, Piqué, Pepe, no, mira, te Desailly. digo, a mí el Terry corazón, con aquella pareja que hizo con Carvalho, Ricardo Carvalho, era muy, muy, muy sólida. Obviamente Piqué junto a Puyol, Pepe junto no, a Ramos. y John Terry es también un defensa también goleador, tiene 10 goles en Champions, Terry. O sea que además de ejercer bien su labor defensiva, también en la fase de ataque también era muy bueno, al igual que, no al igual, pero también al estilo Sergio Ramos. A mí el corazón, la verdad, yo aquí no tengo ninguna duda que Maldini es el central que hay que elegir, pero también me queda el corazón un poco ahí con Pepe, pues creo que Pepe es un central que está un poco infravalorado. Creo que es verdad, Pepe, ya antes que me lo digas, sé que Pepe tuvo sus facetas agresivas, ¿no? Y sus facetas de locura, pero creo que pocas veces hemos visto un central tan fiera como Pepe. Que yo Y tú creo lo que pondrías como el suplente aquí, como el segundo mejor en esta lista. yo lo pondría como el segundo mejor en esta lista, sí. Además de A- que, a- además de que
Pepe es uno de los jugadores más veteranos en haber jugado fases de eliminación en el torneo. Jugó con 41 años con el Porto. Eh, Ah, cierto, cierto. sí, o sea, y es Es el que tiene y más tiene, partidos en esta lista junto a Piqué. es el que tiene más 128 partidos. partidos. Entonces, y además, y lo bueno que era defendiendo, yo creo que también Sergio Ramos se alimentó mucho de haber jugado muchos años con Pepe. Creo Ok, que se nutrió mucho de esa agresividad en el buen sentido. No hablo de Pepe cuando era agresivo, que se ponía loco a darle golpes a todo el mundo, pero digo sí. esa agresividad de De defender ir a a tus los duelos con jugadores, contundencia, de ir de a ir a los los duelos con duelos con contundencia, de contundencia. imponerte, de no achicarte cuando jugabas La contra Messi, por agresividad que ejemplo, que permite era el el mejor reglamento. jugador, La la agresividad agresividad que que permite permite el el reglamento. reglamento. Entonces, Yo, a mi mí Pepe, segundo, fantástico. aquí tengo una pequeña debilidad por Terry, pero me parecía un muy buen capitán del Chelsea. Me parecía que donde jugaba él era bastante impenetrable, pero bueno. En cualquier caso, nos vamos con Paolo Maldini y nuestra defensa, nuestra dupla de centrales queda Maldini y Sergio Ramos. Claro, Una barbaridad de equipo hasta imagínate ahora. toda esa Así pareja que de ya tenemos que centrales. pasar a los laterales derechos. Vamos a ver quién es el mejor lateral derecho de la historia de la Liga de Campeones. ¿Cómo lo ves tú ahí? El mejor lateral derecho de la historia de la Liga de Campeones, yo creo que lo tengo claro también. A Eh, ver, bueno, lánzalo pues. yo creo que no hay, para mí no hay dudas de que Dani Alves se merece ese puesto en el lateral derecho. 3 títulos con el Barcelona, una asociación histórica con Messi. Creo que Messi no se entendió con ningún lateral en su carrera de la manera como se entendió con Dani Alves. Además Dani Alves era muy bueno defendiendo y en la faceta ofensiva mucho mejor. Increíble, buen pase, buena pegada, buen drible. Eh, Creo que por ahí sí, tengo que pensar en alguien que podría quitarle el puesto, la verdad que no tendría ninguna duda Carvajal con el récord de 6 Champions ganadas. Creo que Carvajal en un equipo donde había tantas estrellas fue, tal vez a mi parecer, pudo haber pasado como que un poco desapercibido, ¿no? Porque cuando tenías un equipo donde brillaba tanto el mediocampo, Claro, pero el rol de brillaba Carvajal era más como tanto, el caballo de eh, batalla, ¿no? Un tipo, un era como el caballo lateral. de batalla, pero A mí me gusta esa clase de sin jugador embargo, que tiene es. Ajá. gol en final. Contra el Dortmund hizo el gol de cabeza para que el Madrid ganara esa final. Tiene asistencia en la final contra la Juventus para Sergio Ramos. O sea que no solo que era un caballo de batalla, que por ahí también le salían sus destellos y su jugada para definir un partido. Creo que Carvajal, obviamente, es un Mira, jugador que solo tiene seis una Champions, no aclaración, puedes decir una aclaración. que no está bien valorado, pero dime. Una aclaración antes de que alguien comente algo. Obviamente en muchos de estos debates alguien pudiese decir, bueno, Cafú quizás es el mejor lateral derecho de la historia y eso posiblemente sea cierto y yo Posiblemente mismo sea pienso que cierto. Cafú es el mejor lateral derecho de la historia, pero no de la Champions, porque Cafú es considerado el mejor por su rol también en la selección de Brasil, donde él mismo fue capitán y levantó la Copa del Mundo él, donde estuvo en varios mundiales y además él estuvo en Champions aproximadamente. ¿Cuánto jugó en el Milan? No, 6 años sí, no, y aproximadamente. Llegó por solamente ahí. tuvo 55 partidos en Champions nada más, con Fíjate que a mí, una final perdida y una final ganada. de hecho aquí en esta lista lo pongo de quinto en cuanto a desempeño en la Champions. Concuerdo, de Bueno, primero yo creo que Alves, a mí de segundo lugar me parece que está extremadamente cerrado entre. Me gusta tu argumento de Carvajal, pero bueno, claramente Lam y Zanetti también son unos monstruos. Para mí la banda derecha, para mí yo pienso lateral derecho y de los primeros que pienso normalmente es Zanetti, su longevidad también, cuando no era sí, tan común tener una longevidad como la que tienen hoy en día sí. Ronaldo, Messi y a la que nos están acostumbrando la gente, creo que Zanetti también fue uno de los primeros que nos mostró esa longevidad y bueno, Philip Lam ya tuve mucha cuota de parcialidad, ¿no? Entonces, no voy a, no, no voy a argumentar demasiado, aunque un lateral fantástico. Mira, Guardiola dijo alguna vez que era el jugador más inteligente que había visto en su vida. Philip Entendía Lam el juego como tiene, pocos, Philip Lam podía tiene un jugar por récord ambas bastante bandas. curioso, ¿viste? Tiene un récord de ser el jugador de campo con más apariciones en la Champions sin haber anotado un solo gol en la competición. Agárrate ese dato ahí. Bueno, pero aquí los tenemos para que metan goles o para que metan asistencias y hagan pases y Para, defiendan la banda, ¿no? para lo que haya, Este, mira a Roberto Carlos, ¿ah? Por eso te digo, mira a Carvajal marcando gol en final.
Por eso te digo, a veces te da un plus, hay jugadores magníficos en su faceta, en su rol, pero que además de ser buenos en su rol, también te aportan inesperadamente cosas en roles que no son los de ellos. Como Carvajal, que era un defensa magnífico y de repente te hace un gol en una final o te hace unas... Entonces, Bueno, nos no, vamos con... no desestimemos esa posibilidad, ¿no? De los defensas de poder también ser goleadores. Sí. A mí Nos Zanetti vamos, también me nos, gusta mucho, el capitano, pero creo que no hay. Yo creo que Dani Alves titular y Dani Carvajal suplente. Dale, nos vamos ahora a mediocampista defensivo y aquí hay una pequeña aclaración que queremos Bueno, hacer. mira, Quisimos, mira cómo quedó esa defensa. Roberto Carlos, Maldini, Sergio Ramos y Dani Alves. sí, No, una defensa de bestialidad. que no pase nada por ahí. Aquí en mediocampistas defensivos, perdón, quisimos irnos con roles que realmente fuesen un pivote defensivo o un medio defensivo y por eso nos encontramos aquí figuras como Makelele, Gattuso, Casemiro y también un rol defensivo, aunque con un poquito más de, bueno, no un poquito más, con mayor rol en la distribución como Busquets y Xavi Alonso, aunque en general creo que, puesto que tenemos otros dos mediocampistas y en teoría este 11 debería ser relativamente equilibrado, debería primar su capacidad defensiva. Aquí está difícil, porque son jugadores Aquí bien distintos, Gattuso de Busquets y Alonso, por ejemplo. son jugadores bien. Sí, no, o sea, creo que. Sí, bueno, Gattuso podríamos decir que se parece un poco a Casemiro, porque Gattuso era lo que hacía en el Milan, era prácticamente también el trabajo que hacía Casemiro, que era de echarse a la espalda esa labor defensiva en la mitad de la cancha para poder liberar a Toni Kroos y poder liberar a Luka Modric. Y creo que Gattuso también Sí, para que se tiraba esa faceta Seydorf, decía Pirlo, para que Kaká y Seedorf y todos ellos. Pirlo pudieran también liberarse. Pero tal vez Kaká no tanto porque Kaká era un mediocampista ofensivo neto que en la faceta defensiva tal vez a Ancelotti no le exigía tanto. Pero creo que sí, Sí, Seedorf o y sea, pero Pirlo Pirlo eran y unos Seedorf mediocampistas un poquito más de la medular. Creo que la labor que hacía Gattuso los liberaba a ellos de poder subir, poder proyectarse. Y que siempre son jugadores que pasan desapercibidos su tarea porque no los ves brillando en el campo, pero son los jugadores importantes para jugadores Bueno, como pero Kroos, como Gattuso con su Modric, como personalidad no Pirlo. pasaba desapercibido. Incluso si su rol era defender, incluso para el ojo no entrenado, el que solo ve por entretenimiento, fútbol, Gattuso no pasaba desapercibido Sí. por su aporte. Por otro lado, también Em, está Makelele, que creo que Makelele en su época fue quien encarnó mejor esa posición de mediocentro defensivo como tal y liberar a los interiores. Makelele fue uno de los pioneros jugando en ese modelo de juego. Además, campeón con el Real Madrid, luego finalista con el Chelsea, ¿no? Que bueno, y tampoco es para tenerlo en cuenta. pesaba tanto que cuando se fue de los Galácticos se desplomó el equipo. Se desplomó el equipo totalmente. También, por otro lado, también tienes a Xavi Alonso, que es un jugador que tiene 2 títulos con 2 clubes distintos, con el Madrid Eso es y con valioso. el Liverpool, es muy valioso. Con el Madrid es verdad que no jugó la final, pero no la jugó por el árbitro le sacó una tarjeta amarilla que a mi parecer no merecía en la semifinal contra el Bayern. No sé si tú te acuerdas de esa tarjeta amarilla que le sacaron a Xavi Alonso en, Sí. en, esa, en ese partido de vuelta de la semifinal, que para mí no la merecía. No puedes dejar sin final a un jugador como ese por una tontería como esa, pero bueno, Sí. igual fue, Mira, igual fue figura en la décima del Madrid. Y hay algo muy importante que tiene Xabi Alonso, que tiene gol en la final, que se encargó de cobrar el penal en esa final de Liverpool y Milan, para mí la mejor final en la historia de la Champions, que se fue ganando al descanso 3-0 Milan y después Liverpool empató 3-3. Xabi Alonso hizo el gol de penal, que no, bueno, no está fácil, ¿no? Cobrar un a penal vida. Que bueno, decisivo, lo detuvo Dida, pero tuvo la capacidad de pero reaccionar después rápido. reaccionó y Pero lo... sí, un histórico también. Y obviamente Sergio Busquets, Que un creo que puedo decir que los histórico. más parecidos, Xabi Alonso y Sergio Busquets, que son jugadores que defendían, pero que también tenían mucho aporte en la salida de la pelota. Yo aquí, en mi propuesta, no sé si vamos a coincidir, no creo que vayamos a coincidir. Yo quisiera irme más que todo por el valor defensivo, porque siento que hay que rescatar también esa labor en cierta forma y ya hay mediocampistas de creación en el resto de la alineación, así que por su aporte defensivo
y porque este equipo, para ser balanceado, requerirá a alguien que corte pelotas, que dé entradas, que palee en el medio campo, que luche y gane duelos. Yo propongo a Gattuso. Tú propones a Gattuso. Ya sabes que en un principio yo creo que me iba a ir con Sergio Busquets, porque es un jugador que tiene 3 títulos, es un jugador que defiende bien y creo que la salida de pelota, la manera de cómo se posicionaba su cuerpo para poder, hacía fintas con el cuerpo para poder de una vez en el primer Sí, toque de la pelota poder salir jugando. O sea, un jugador muy, muy inteligente. Pero tomando en cuenta que lo que tú dices es verdad, ya tendremos oportunidad de darle su premio a los jugadores un poco más ofensivos, que también son jugadores que sacaban la pelota. Creo que si tomo en cuenta que esta es una posición netamente para defender y para poder liberar a los jugones, yo me voy a, yo me voy con Casemiro, que tiene más títulos que Gattuso y me parece que fue muy importante para el entonces tricampeonato del usas el Real veto. Ahora te Madrid. toca a ti, usas el veto. El Beto, sí. No, no, no me hubiese gustado usarlo en esta posición, pero bueno, lo, lo, lo voy a usar. Bueno, Lo voy a usar. O tocaba. sea, me tocaba. Bien, entonces nuestro mediocampista defensivo es Casemiro, histórico del Real Madrid. Vamos a hacer, igual que con los centrales, a analizar los mediocampistas ofensivos, y por ofensivos nos referimos a cualquier mediocampista por centro que no sea defensivo, es decir, interiores, número 10, mediocampista central, cualquiera que no sea un contención, por decirlo de alguna forma. Entonces, allí en esta primera lista de candidatos, wow, está difícil. Iniesta, Kroos, Pirlo, Kaká y Lampard. Wow, Bueno, a mí híjole, aquí yo la tengo, ya. yo estoy entre dos. Así al primer momento estoy entre dos. Estoy entre Andrés Iniesta y Toni Kroos. Wow, está difícil porque Andrés Iniesta me parece extremadamente talentoso, pase, distribución, drible, etcétera. Creo que de Pirlo me encantaba, que tenía una distribución increíble, no solo el típico pase bueno, sino además pase largo, disparo, tiro libre, bastante agilidad para su posición. Creo Y también que la faceta defensiva era bueno también. Sí, yo creo que Kaká, por temas de, no quiero usar la palabra longevidad, pero bueno, tuvo su prime en el Milan y luego se desvaneció en el Sí. Madrid. Tuvo Obviamente ese cuando prime ganó, muy corto, un prime no, y tú bastante corto el el de gol Kaká. aquel, ¿recuerdas el gol aquel contra el Manchester United donde le hacen un pase largo y chocan Sí, Heinze con no recuerdo quién más, si era Vidic o alguien más, él solito metió el gol? Fue Balón de Oro, pero creo que su duración, por decirlo de alguna forma, en la Champions fue menor a sí, los otros cuatro contendientes. Y estoy de Lampard, acuerdo. muy bueno, muy buen jugador, muy completo. Pero sí, yo creo que no alcanza el nivel de Pirlo, Kroos e Iniesta. Creo que de momento estamos con esos tres. Si a mí me toca escoger uno solo, me voy con Iniesta, y el argumento es el siguiente. Tiene más o menos la misma capacidad de distribución que Pirlo y Kroos, digamos un poquito menos, pero su capacidad de generar ocasiones adelante con el drible, el pise de balón, el toque rápido, el toque corto, me parece superior, y por tanto creo que su aporte a un equipo es superior. Claramente, como juega más arriba que Kroos y Pirlo, no, su rol principal no es distribuir de abajo, porque bueno, ya estaban Xavi y Sergio Busquets en el Barcelona, pero si me voy con uno, mi voto es para Iniesta. Creo que aquí no vamos a tener necesidad de utilizar veto. Yo comparto contigo y también me quedo con Andrés Iniesta. 29 asistencias en 130 partidos, 4 finales ganadas, eh, goles importantes. Recuerdo el gol al Chelsea en la semifinal Sí, a último momento para pasar. Eh, un jugador muy bueno asociativamente desde abajo, asociándose con Xavi Busquets para darle salida a la pelota y también muy bueno en la fase ofensiva, generando espacio, driblando en espacios reducidos, se tiraba por la banda, se tiraba por el medio. O sea, es un jugador muy, muy completo, un jugador sin ningún tipo de polémica a lo largo de su carrera. Eh, Creo que sí. lo tiene merecido, ¿no? Siento un poco de pena por Toni Kroos, que me parece que con seis Champions
tal vez, pero bueno, Sí, como pero que aquí cae como estamos premiando suplente. el mérito individual más que el mérito colectivo, entonces nos Sí, vamos con con Andrés Andrés Iniesta Iniesta. seleccionado. La siguiente posición, qué duro. Aquí pues, Aquí esta sí está está muy bastante. difícil. Mira, creo que aquí hay de estos cinco, veo cuatro que están muy peleados y veo otro que a pesar de que es muy bueno, creo que no le da, para mí no le da para pelear con los otros cuatro y creo que Gerard no le da para medirse contra Seedorf, Modric, Xavi Hernández y Zinedine Zidane. Uf, imagínate, una hora debilidad que esté Ah, Luka Modric en esta terna. Para mí es un sí, jugador icónico. Pero mira, creo que, y te digo, y otra cosa, te digo algo, aquí en esta terna está mi jugador favorito por excelencia. Mi jugador favorito por excelencia es Zinedine Zidane. Para mí crecí viendo a Zidane, de hecho, sí, eh, a mí por esa época, bueno, perdón, continúa. no, dime. No, a mí por esa, de hecho, por relación afectiva de todos estos, mi favorito era Steven Gerrard, pero creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, me gustaba el liderazgo que tenía sobre el Liverpool, cómo los llevó a ganar el 2005, su disparo de lejos mítico. eh, pero bueno, sí, no, creo que Ah, estos son creo mejores los que que están aquí. Zidane es mi jugador favorito. Además, me parece que esto creo que es una opinión, pero creo que muchas personas la van a compartir. Me parece que tiene el mejor gol en una final de Champions. Para Sí, mí, la volea de Zinedine Zidane es el gol por excelencia de Champions. O sea, si tú hicieras como hicieron en la NBA en su momento con la marca de Jordan, ¿no? Que o sea, tú ves la marquita así de Jordan, así. sí, 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 sí. Yo creo que la que es la marca NBA, yo creo que la marca Champions League sería la volea de Zidane. Si lo lleváramos a ese marketing. Creo que. Otra cosa a Pero. mencionar de otro de los candidatos, me parece impresionante el récord de Clarence Seedorf. Con tres equipos distintos ganó la Sí, Champions, con el Ajax, con el Madrid y con el Milan. Y que además era un jugador muy físico, pero también con buena técnica, también con un disparo lejano impresionante, súper poderoso. y con una longevidad increíble, porque Clarence Seedorf También, jugó como también. hasta los 40 y pico años, se fue a Brasil a jugar no creo que en Gremio, un equipo de estos, y siguió jugando a un excelente nivel como hasta los 42 años. Ahorita no sé cuántos años tiene, pero donde tú lo ves físicamente está impecable. Sí, Eh, yo aquí me mira, voy con, yo bueno, me voy, yo creo que vamos a coincidir. Bueno, no lo sé, sí, pero creo que vamos a coincidir. Yo creo que me voy con Seedorf, porque creo que tener 4 Champions, tener el único jugador que la ganó con 3 clubes distintos, ser tan completo en esa fase, tanto defensiva como ofensiva, la longevidad que manejó también para jugar, ¿no? O sea, jugó en un Real Madrid que estaba increíble, jugó en un Milan que está increíble, jugó en un Ajax que está increíble. O sea, creo que él también fue parte de potenciar a estos sí. equipos donde jugó. Por tu Pensé que cara ibas creo a que vas decir a coger Zidane. otro distinto. Pensé que ibas a decir Zidane. Me vi Estuve tentado a decir tentado, Zidane, pero pero sí, o sea, creo que estamos haciendo el trabajo de escoger el mejor 11 de la Champions. O sea, no de la historia del fútbol, no de selecciones, etcétera. Obviamente, Zidane también tiene un palmarés increíble con Francia, Xavi con claro. España, Luka Modric con Croacia. Pero aquí estamos hablando de la Champions. Y obviamente hay méritos individuales. Zidane tiene más técnica, Xavi tiene mejor distribución de balón, Luka Modric también es muy completo, pero Clarence Seedorf aporta también fisicalidad, poderío físico, disparo lejano, también tiene técnica. Oye, me gusta, sí. Sí. Vamos a No, y, quedarnos con y yo, Seedorf. y yo también creo que a pesar de que no, los títulos no es lo que lo define todo aquí, creo que haber ganado 3 Champions con 3 equipos distintos, wow, creo que Sí, es la longevidad, es decir, un tipo que una. estuvo en los 90 y en los 2000 siendo un mediocampista referencia. Está bien, creo que está muy bien. Eh, Entonces ya tenemos Clarence medio Seedorf, campo definido, ¿no? Casemiro, sí. Iniesta y Y Seedorf. Seedorf, Ahí wow. tenemos ya nuestro medio campo. Uf, no, ahora increíble lo liberado que está Andrés Iniesta para poder jugar con este medio campo. Sí, sí. Bien, vamos a ver.
A continuación, una extremadamente difícil de escoger. El mejor extremo, bueno, El mejor extremo izquierdo. bueno, es que es Mr. Champions, o sea, ¡Sí! sí, no, aquí... Mira, si Ronaldinho hubiese tenido un prime más largo, quizás le Sí. compite, o Neymar Creo hubiese que, tenido un prime más mira, largo, pero bueno, creo que podemos hablar un poco de los otros cuatro muy brevemente como para no sí, eclipsar no. el mérito que tiene Mira, creo que no. los demás. Creo que con Ronaldinho podemos decir que pasa lo mismo que con Kaká, ¿no? No, o sea, salvando las diferencias, parece que el prime de Ronaldinho fue más grande que el prime de Kaká, pero creo que el Claro. prime de Ronaldinho también estuvo bastante corto. También por el estilo de Creo que fue vida, incluso más corto, porque Ronaldinho en Champions estuvo con el Barcelona de 2004, 5, 6, el 7 y ya. Pero bueno, allí la magia que uno vio con Ronaldinho, aunque fíjate, los recuerdos, el disparo con la punta del pie ante el Chelsea, con una zambita ahí previa, sí, es un gol que nunca voy a olvidar. Eso no te lo hace ningún jugador hoy en día que yo imagino, o sea, la diversidad de no, goles. Pero bueno, cuando está Ronaldinho, está Ryan Giggs y su longevidad. O sea, Ryan Giggs para mí es como la definición de extremo izquierdo en el sentido puro de lo que era un extremo de lo que era un izquierdo extremo antes izquierdo en de, esa época, claro, en esa época, de antes del fútbol centrar, ir por la moderno. banda, pegado a la Sí, sí, sí. banda. Ah, y Este, tiene unos números fantásticos también. Giggs tiene 28 goles, tiene 30 asistencias, tiene cuatro finales jugadas, 2 títulos ganados. sí, pero Incluso yo pondría a Ryan Giggs por encima de Neymar y de Ronaldinho, hablando netamente bueno, no sé si por encima de Neymar, pero por encima de Ronaldinho, hablando netamente de Champions, pondría a Ryan Giggs. Neymar también tiene unos números fantásticos, tiene 43 goles y 33 asistencias. sí, y Frank También es, Riveri que incluso llegó a ser casi candidato. O sea, obviamente, imposible ganar Balón de Oro en la época de Ronaldo y Messi, pero en el 2013 fue... Mira, en el eh, 2015 cuando Neymar ganó la Champions, hizo gol en semifinal, en cuarto de final y en la final. O sea que de verdad, involucrado 100% en el título consiguió en el 2015 por el Barcelona en las órdenes de Luis Enrique. bueno, pero Así les tocó que, contra pero les tocó Cristiano contra un tipo que Ronaldo, tiene Mr. 5 Champions. Champions, es el máximo goleador en la historia de la Champions, tiene 42 asistencias, también tiene el récord de partidos en Champions, anotó en 3 finales distintas. O sea, ¿qué más, otro papel quieres, otro requisito quieres que llene Cristiano Ronaldo para ser el mejor? De hecho, aquí Sí, no la hay duda mucho. sería si ponemos a Cristiano en el extremo izquierdo o en la delantera. Sí, Yo lo aquí pensábamos, creo que, pero no, creo que de delantero queríamos poner un 9 referente como tal, un 9 propiamente dicho, y aparte, bueno, Cristiano Ronaldo aquí lo ponemos con la camisa del Real Madrid, pero históricamente también comenzó con el Manchester United, entonces, que bueno, y con ese ganó con dos equipos y de y ahí extremo era izquierdo extremo puro. izquierdo. Y Sí, sí. bueno, él fue evolucionando a lo que se llama delantero interior, que es un extremo izquierdo echado hacia el centro, hacia adelante, pero no es un 9. Al final el referente de Exacto. área del Madrid y que lo alimentaba mucho a él era Benzema, que jugaba, no quiero decir la palabra falso 9, pero sí, como un Pero sí, sí, delantero en enlace que pero marcaba, pero también... era una buena dinámica, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo a veces partía desde esa banda y se iba por toda la banda y ahí tenías como 9 a Benzema, o sea, arrastrando Sí, marca y liberando también a los mediocampistas por un pase atrás. Pero cuando Cristiano Ronaldo se metía como delantero interior hacia el centro, ahí es cuando Benzema salía para también arrastrar esa marca hacia afuera y poder que Cristiano pudiera entrar más solo. Creo que fue sí. Bueno, lo una, escogemos sí, sin ninguna, que creo que a Ronaldo como mejor extremo no hay izquierdo, mucho más que aclarando decir. que es una combinación de extremo izquierdo en su época del Manchester United y más como delantero interior en la época del Real Madrid, que bueno, también es casi el funcionamiento estándar de muchos extremos en el fútbol hoy en día, ¿no? Y ahora vamos con otra posición que también está bastante reñida, ¿no? Difícil. Sí, no, aquí nada que hacer. Pobrecito. Me da Robben, Salah, un poco de Müller, Bale. pena.
Me da un poco de pena pero por Robben, te tengo un cariño especial a Robben, pues su paso por el Madrid fue muy corto y me parece que no fue muy valorado también, y me hubiese bueno, gustado las lesiones no lo respetaron, las que lesiones las ahí lo lesiones no lo tuvieron. respetaron y también, también hubo fichajes en esa época que venían a competir con él que al final tampoco fueron acertados y después, bueno, ya vimos la etapa que vivió Robben en el Bayern, una etapa increíble. Pero bueno, Mira, creo que yo aquí tengo que meter. contra Messi nadie tiene ningún tipo de chance. Mira, sí, solo para mencionar muy brevemente sobre los demás, cómo llegaron a ser candidatos. Thomas Müller era difícil ponerlo de candidato de 9, de 10, de mediocampista central, de extremo derecho, bueno, pero muchas veces jugó como extremo derecho con lo que llaman la posición de Raumdeuter, que es el investigador de espacios. Y dato curioso, Thomas Müller es uno de los pocos jugadores que está en el top 10 goleadores de la historia de la Champions y también está en el top 10 asistencias de la Champions, porque bueno, contribuía en ambos espacios, pero bueno, sí, no le da ni remotamente para competir con Messi en la barbaridad de jugador que es Messi. Igual que Salah se me hace un jugador espectacular con el Liverpool, lo que ha hecho, y Bale también, con mucha presencia, Guau, finales, disparo lejano. Gareth Bale tiene goles en dos finales, chilena en una, que me parece que es para mí el segundo mejor, el segundo mejor gol en una final de Champions, y luego doblete en el 2018 también. Me Sí, parece que también me parece que fue en esta Champions que ganó el Madrid, sobre todo en las primeras, ya después al final ya bueno, eso lo hablamos en otro episodio, ¿no? Lo que le pasó a Bale, pero me parece que Bale fue sumamente determinante para la décima, para la undécima y para la 12 también. O sea, pero sí. fundamental, fundamental. Creo que no se le, creo que también es lo que hablamos antes, muchas estrellas en un equipo, muchas, todos hacen muchas cosas y creo que no se le valora lo suficiente a Gareth Bale lo que significó para el Madrid en esa época. Sí, jugadores muy buenos todos, muy talentosos, pero bueno, Lionel Messi sin duda alguna es el mejor extremo derecho que ha tenido la Liga de Campeones de Europa, lo cual nos deja con una sola posición y es quién sería el 9 de este equipo. Karim Benzema, Lewandowski, Raúl, Chechenko o Samuel Eto'o. ¿Cómo lo ves tú? No, ahora, aquí la nostalgia me llevaría a decir Raúl, porque, a ver, crecí viendo a ese Raúl de Champions determinante. Y también hay que acotarle a Raúl que Raúl mantuvo el récord de goleador histórico de la Champions por mucho tiempo, hasta que ya después llegó esta generación de enfermos del fútbol que haciendo tantos goles, pero en la época donde jugó Raúl creo que se destacó por encima y además que era una época donde había jugadores muy buenos, Chechenko, Samuel Eto'o, Crespo, o sea, Raúl jugó en una época dorada de los delanteros, o sea, Sí, una época donde habían delanteros de muy buen nivel. Y creo que en términos de Champions, ninguno de esos delanteros pudo igualar a lo que hizo Raúl en la Champions, en esa época. sí. Yo aquí datos curiosos, Samuel Eto'o creo que es el único jugador que ha ganado dos tripletes seguidos con dos equipos distintos. Estuvo en el Inter de Mourinho en el 2010 y en el 2009 estuvo en el Barcelona. Shevchenko, un Goles en referente. las finales, de todo, en las finales, ¿Cuál es en la final? o Shevchenko, un sea, referente. Raúl, una leyenda del Real Madrid, pero yo creo que aquí las cosas están entre dos jugadores. Al final, el delantero marca goles y creo que estas cifras de por encima de 90 goles las tienen nada más Karim Benzema y Robert Lewandowski. Y genuinamente me veo inclinado ligeramente, a- sin que sea una decisión todavía, a favor de Benzema, porque si bien Lewandowski tiene más goles y el rol del delantero es marcar goles, creo que en última instancia estamos evaluando cada jugador por lo que aporta a un equipo. Y si sí, Benzema tiene un poquito menos goles que Lewandowski, que además se pueden deber por el número de partidos. Benzema se fue al fútbol de Arabia Saudita y Lewandowski se fue al Bayern y sí. siguió en el, en el Barcelona, aunque bueno, también es mérito de Lewandowski que metió goles con tres equipos distintos, en etapas claves a cada rato con el Dortmund en semifinales, con el Bayern, con el Barcelona, pero creo que
Benzema era absurdamente completo en el sentido de que marcaba goles, pero también pasaba, tocaba, tenía un drible en espacios pequeños fenomenal. Aquí sí está difícil, no sé cómo lo ves tú. Yo, bueno, en un principio te dije que el corazón y la nostalgia me llevaban por el lado de Raúl. Quería destacar simplemente todo lo que hizo Raúl en su época, que tal vez pasa desapercibido para la gente que no, que tal vez que no lo vio, que cuando ves que pero Lewandowski hizo 109 goles, Cristiano tiene 140, Benzema tiene 90, y Raúl tiene 71. Entonces la gente podría pensar, a mí no me parece que sea tanto, pero a Eran ver, otros tiempos, o sea, las cosas hay que analizarlas en eran perspectiva, ¿no? otros tiempos, Antes se exacto. defendía más, antes no se podía hacer tantos goles, no había nadie que hiciera tantos goles por Eran partido, otros por los tiempos. esquemas también que habían, etcétera. Eso. Pero bueno, una vez destacado la figura de Raúl en Champions, creo que me voy con Benzema también. Uno, por las cosas que tú dices, ¿no? Por todo lo que aportaba al equipo, no tanto como delantero, sino saliendo a jugar como media punta, dándole libertad a Cristiano. Me parece un jugador que pasaba desapercibido, que no buscaba protagonismo, un jugador que daba goles, que también los hacía. Pero creo que lo que me hace definirme al final por él es su última temporada en Europa y cómo se fue en lo más alto con el Balón de Oro después de haber jugado una Champions, tuvo una temporada de ensueño, la verdad, una temporada, para mí ese fue su prime, o sea, Claro, y un el balón de mejor, oro el año, asociado casi que directamente a su desempeño en directamente a Champions. su No es como que desempeño se en lo dieron el Champions. balón de oro por haber ganado un mundial u otra cosa, sino por su desempeño en Champions. Sí, Mira, yo exactamente. sí lo veo cerrado entre Benzema y Lewandowski. Yo creo que eh, pero al final, cuando veo la carrera de Benzema versus la de Lewandowski, muy bueno Lewandowski, sí. Sobre todo muy confiable. Creo que él siempre tuvo un número alto de goles todas las temporadas que estuvo, en los equipos que estuvo, tanto en Liga como en Champions. Pero creo que esa bestialidad de temporada de Benzema cuando ganó Balón de Oro y en general toda esta carrera que tuvo como un 9 que no solo mete goles, sino que ayuda a sus compañeros de equipo a jugar mejor, es precisamente la clase de contribuciones que hace que los equipos ganen. Entonces, eh, bueno, o sea, quizás Ronaldo no hubiese tenido los números que tenía si no hubiese habido un Benzema, por ejemplo. Quizás hubiese tenido un poquito menos. Entonces, bueno, sí, creo que me voy por Benzema y creo que ese mismo dijiste tú, ¿no? Sí, así que Entonces tenemos completo nuestro ya 11. tenemos completo Nuestro 11 nuestro vendría a 11. ser de abajo hacia arriba, en la portería Manuel Neuer, en la defensa, lateral izquierdo Roberto Carlos, centrales Maldini y Sergio Ramos, lateral derecho Dani Alves, en el medio campo Casemiro defensivamente y en el medio centro Iniesta y Clarence Seedorf y arriba Ronaldo, Benzema y Messi. Ese ha sido el Nuestro mejor 11 11 de la Liga de histórico. Campeones desde el año Ya, sé 92. que no teníamos previsto elegir un técnico, pero creo que nos vendría bien mojarnos con un DT para dirigir este equipo. Y no tengo ninguna duda, ya que lo dejé fuera como jugador, mi DT es Zinedine Zidane. 3 temporadas nada más, no lo admito. No lo Tres admito, no lo admito, temporadas, pero porque no, tres no se ha medido, o temporadas sea, 3 temporadas, ganando ganó seguido. 3 Champions y no se ha medido más. Lo siento, no acepto Zinedine Zidane. Mi candidato sería en cualquier caso Mourinho. O sea, con el Porto y con el Inter. No, Dios mío, eso es una barbaridad de Bueno, logro. Lo y que hizo Ancelotti Mourinho. Ah, claro, Ancelotti. es Bueno, la el entrenador verdad, que más Champions ha ganado. entonces, con el Milan y con el Real Madrid. Sí. Ha Con el Real Madrid ganó ganó tres dos, con tres. ganó dos con el Milan ¿Y con el Real Madrid cuántas? ¿Dos o y tres? con el Real Madrid dos también. Entonces tiene 4, que yo recuerdo. La del 2003 del Cuatro. Milan, la del 2007 del Milan, Cuatro, tiene sí, 4. tiene cinco solo si le cuentas la que ganó como jugador. Como Yo, bueno, entrenador tiene cuatro. si es así como colofón para cerrar, me voy con Ancelotti porque en última instancia, si eres entrenador de la Champions, al final es la competición donde están los mejores clubes de Europa y el entrenador pone su grano de arena para que un equipo gane. Y son puros entrenadores que juegan con equipos grandes. Entonces, me voy con Ancelotti. Me voy con Ancelotti porque le ha ganado con 2 equipos grandes. Entiende qué hacer con un equipo grande, con el camerino. Mourinho ¿A quién, tiene a logros quién le más tocaba, épicos a quién le tocaba el como Beto?
Eh, A ti, creo. eh, Porque yo creo que veté con Casemiro, en el el que escogiste Gattuso y último, luego no no, vetamos más. ni Así Iniesta que ni bueno, se... sí, o sea, tú eres el que tiene el veto, así que bueno, tienes la decisión del entrenador. Eh, no pongo a Zidane, no pongo a Zidane, Ok. a Bueno, menos que venga y gane la cuarta. nos quedamos con Ancelotti. Bueno, va a estar difícil porque ahorita va a entrenar a Francia. Ya veremos después de su paso por Francia que si regresa a los clubes. Listo. Entonces, ese ha sido el mejor 11 y su director técnico de la historia de Europa. Esto ha sido Fútbol Rock and Roll, donde analizamos con argumentos el fútbol y ese ha sido este gran 11 capaz de ganarle a cualquiera. Muchas gracias por haber visto este episodio. Una suscripción y un like se agradecen bastante. Chao, Bye. cuídense. Fútbol rock and roll. Hasta el próximo gol. Fútbol.